Un gran misterio envuelve diferentes producciones cinematográficas de todos los tiempos, pues son trágicos accidentes, fallecimientos inesperados y mortales enfermedades que las han llevado a ser catalogadas como películas malditas. Comenzamos con la trilogía de Poltergeist, cintas llenas de tragedia de principio a fin, filmadas entre los años 1982 y 1988. La siniestra historia cobró vida cuando una de sus protagonistas, Dominic Dunne, falleció a los 22 años en manos de su expareja. Es asesinada por su exnovio, ya que el exnovio decía que oía voces, que esta mujer no tiene que vivir. También los actores Will Sampson y Julian Beck, que interpretaban al chamán y al sacerdote respectivamente de la segunda entrega, fallecieron al finalizar la filmación, a causa de un agresivo cáncer que se les desarrolló durante el rodaje. Pero sin duda el más claro ejemplo de fatalidad dentro de esta cinta es la muerte de su protagonista Harold Mitchell, quien sorpresivamente falleció con tan solo 12 años de edad. La protagonista, después de haber terminado las tres partes de la película, muere a los 12 años, muere realmente muy joven, víctima de una extraña enfermedad. Si durante meses le están diciendo, vas a imaginarte que se te mete el diablo y te retuerces y haces esto, o sea, le crean una afectación psicológica y una afectación emocional, pero los productores y los adultos que hacen que someten a los niños a este tipo de escenas tan traumáticas. Lo cierto es que dentro de esta cinta se utilizaron algunos elementos como esqueletos humanos que se dice pudieron abrir portales al bajo astral, ocasionando estos trágicos finales. Utilizar un esqueleto real, imagínate, no sabes para empezar de quién es. Y luego de repente lo usas en una película en la que estás cargando energía muy negativa, una energía de muy baja frecuencia. Entonces ese esqueleto en algún momento tuvo vida. En la misma época se filmaba la cinta En los límites de la realidad, en donde la muerte de su protagonista Vic Morrow y 2 niños más marcó esta producción como trágica. Durante el rodaje de una de las escenas de acción, el actor llevaba en sus brazos a 2 niños vietnamitas, mientras cruzaba un río y un helicóptero sobrevolaba el área. Se utilizaron explosiones controladas para dar realismo a esta escena. Sin embargo, las aspas del ave se vieron afectadas y cayó, decapitando a Morrow y a uno de los niños. El otro pequeño murió al ser aplastado. La cruda imagen quedó guardada no solo en la mente de los que estaban ahí, sino también quedó grabada en este escalofriante video. Como también grabada en video quedó la muerte de Brandon Lee, hijo de la leyenda del cine Bruce Lee. En su primer protagónico en la pantalla grande, dentro de la cinta El Cuervo, durante una de las escenas de acción, donde le disparaban en diferentes ocasiones con balas de salva, inesperadamente una bala resultó ser real, causando controversia ante un supuesto asesinato o una supuesta maldición debido al contenido gótico de esta película. Se abre la pistola, se sacan las balas reales, se meten balas de salva, pero no se dan cuenta que en el cañón había atorada una bala de verdad. Entonces, al disparar, la salva, al explotar la bala de salva, impulsa la bala que está atorada en el cañón y la bala de salva ejerce una presión 3 veces más fuerte. También habían dicho que había sido un atentado, que le habían metido pólvora extra para que saliera con más fuerza la bala. Pero la muerte de su protagonista no fue el único hecho que marcó el rodaje, pues estuvo plagado de trágicos accidentes del personal del cuerpo técnico. Fíjate que en esa película del Cuervo es una película también un poco en donde se manejan energías bajas, todos vestidos de negro, misteriosos, en donde no se entiende mucho de qué lado estás, pues, o a quién invocas para poder empezar a hacer lo que tienes que hacer. Regresemos a la época de 1950, cuando fue filmada la cinta histórica El Conquistador de Mongolia, sin duda la cinta con más muertes en la historia cinematográfica, pues después de haber finalizado grabaciones, personalidades como Dick Powell, Thomas Gómez y John Wayne fallecieron víctimas del cáncer. Se estima que para el año 84, 46 eran las víctimas que había dejado esta trágica cinta, sin olvidar al memorable actor y director mexicano Pedro Armendáriz, quien también participó en el rodaje, quien a los 51 años, al enterarse enfermo de cáncer, decidió quitarse la vida dejando una carta como despedida.
Años más tarde se concluyó que los 150 casos de cáncer entre la producción de esta cinta se debió a los efectos de las radiaciones, pues su locación en el desierto de Utah había sido utilizada como zona de pruebas nucleares años atrás. Se había hecho estudios de que ya no hubiera radiaciones nocivas para poder realizar las escenas en ese lugar. Y de los 150 personas que estuvieron trabajando dentro de esa producción, los primeros que murieron de cáncer fueron los actores, incluyendo al actor mexicano Pedro Armendáriz. Las radiaciones quedan por décadas y por cientos de años. Si ahorita tú te vas a Chernobyl a grabar, en unos meses vas a empezar a tener a todos los que estuvieron ahí con cáncer y en unos años van a estar todos muertos por cáncer. Pasemos a una de las historias más conocidas por generaciones, El Mago de Oz, una película musical basada en el cuento infantil El maravilloso Mago de Oz, que fue filmada en el año de 1939. En la cual una joven estadounidense, Dorothy, es arrastrada por un tornado del estado de Kansas hasta una fantástica tierra donde habitan brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios. A pesar de ir dirigida a un público infantil, esta película ha sido considerada de culto, no solo por su trama y personajes, sino por todo lo que sucedió durante su rodaje. El primer actor que encarnaría al hombre de hojalata se intoxicó con pintura y tuvo que ser reemplazado inmediatamente. Pero eso era solo el principio de las tragedias que marcarían la grabación. Luego la bruja se quema. Es un incendio, se empieza a prender y tuvo varias quemadas. Ponen otra y se vuelve a quemar. El perrito lo atropellan y se muere. Tuvieron que meter otro perrito. Y el enano se ahorca. Entonces, si vemos solamente lo del enano, podemos decir, pues es un hecho aislado. Pero ya si vemos todo junto, pues sí estás así como que levanta la mano. ¿Qué pasa, no? Así es, inesperadamente, uno de los actores que le daba vida a uno de los enanos se quitó la vida en plena grabación, colgándose de uno de los árboles que aparecen en la trama. Se dice que la fuerte escena no fue retirada de la cinta y, de hecho, forma parte de uno de los momentos más memorables de esta historia. Ponga mucha atención en los árboles del fondo del lado izquierdo, pues afirman que esto que se ve colgado claramente es el cuerpo del actor muerto. Se dice que se dieron cuenta antes de dar a conocer la película en la pantalla grande, pero que por cuestión de presupuesto decidieron dejarla así. Películas marcadas por el mal que han detonado en la muerte de sus actores y personal que laboran en ellas, o simplemente casualidades que marcan estas historias.